Por ejemplo, aquí nos dice, aquí en azul, calcula la altura del triángulo BAC. Aquí nos damos cuenta de que tenemos un triángulo rectángulo. Recuerden que este símbolo que aparece aquí significa de que esto mide 90 grados o pi medio, pero en este caso 90 grados sexagesimales. Nos da acá el valor del ángulo B que nos dice que vale 45 grados. Nos dan este lado del triángulo. Les recuerdo, este lado del triángulo que está opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Y nos piden hallar la altura, es decir, la medida del lado B. Entonces vamos a aplicar una razón trigonométrica. En este caso nos dan la hipotenusa y nos dan el ángulo de 45 grados, que es uno de los ángulos notables. Ustedes presten atención cómo se halla esta altura, la altura B. Listo, entonces aplicamos la definición del seno. Entonces tenemos la definición del seno que nos dice seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, o sea, al lado opuesto del ángulo de 45, que en este caso es desconocido, AB, sobre el valor de la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es 5. Entonces, como este es un ángulo rectángulo, el lado B hace las bases también de la altura del triángulo. Entonces eso es lo que tenemos que hallar, cuánto mide B. Entonces nos basamos en la razón trigonométrica, seno, les recuerdo, es cateto opuesto al ángulo, en este seno de 45, cateto opuesto que es B, sobre el valor de la hipotenusa. Ahora ya en esta razón despejamos el valor de B. Entonces queda que este 5 que está dividiendo pasaría a multiplicar 5 por el seno de 45. 5 por seno de 45 es igual a la altura, pero ¿cuánto vale seno 45? Lo hallamos en la clase pasada y aquí está el resumen. Entonces, seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2. Lo reemplazamos. Bueno, ya aquí tenemos esto es 5 raíz de 2 sobre 2, pero si queremos una aproximación a decimal, utilizamos la calculadora y hallamos que eso es aproximadamente igual a 3.54. Bueno, en este caso no nos dieron unidades, ni centímetros, ni metros, sino simplemente no están sin unidades del ejercicio. Entonces aquí finaliza el ejercicio, ya que hemos hallado el valor de la altura. Aquí, fíjense lo que se hizo. Hallamos el valor de un cateto en un triángulo rectángulo, aplicando en este caso la razón trigonométrica seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero como era un ángulo, en este caso 45 grados, que ya conocíamos su valor del seno, lo reemplazábamos. Seno de 45 ya lo reemplazamos, que es igual a raíz de 2 sobre 2. Una escalera alcanza una ventana situada a 3 metros de altura, formando un ángulo de 60 grados con el piso. ¿Cuál es la longitud de la escalera? Entonces aquí nos plantea un ejercicio y les sugiero que antes de resolverlo, cuando encuentras un ejercicio, hagan un bosquejo de la figura. Es decir, vamos a traducir este ejercicio, lo vamos a traducir a un triángulo rectángulo, porque estamos con triángulo. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a dibujar aquí la situación. Dice que la ventana está a una altura
de 3 metros. Bueno, aquí iría el piso, lo dibujamos recto, formándose aquí un ángulo recto entre el piso y la pared. Y luego aquí estaría la escalera. Vamos a cambiarle. Aquí tenemos la escalera. Vamos a llamarle, no sabemos cuánto mide, vamos a llamarle E. Y el otro dato que nos dan es el ángulo que forma la escalera con el piso. En este caso dice que el ángulo es de 60 grados. Entonces nos piden el valor de la escalera. ¿Cuánto mide la escalera? En este caso vamos a ver aquí, recordemos, aquí en la ventana, aquí vamos a llamarlo E, este punto E, el punto P. Entonces aquí se forma un triángulo rectángulo. Ahora, nos piden el valor de la escalera, entonces nuevamente podemos aplicar la función seno, ya que nos están dando el valor del lado, en este caso, como es triángulo, estos lados lo llamamos cateto. Este sería el cateto opuesto al ángulo de 60. Y este sería el cateto adyacente y cateto opuesto. Ahora, el seno, si recuerdan la definición seno, lo relacionamos con el cateto opuesto. Entonces, nuevamente aplicamos seno, escribiéndolo de la siguiente manera. La razón seno del ángulo 60, porque es el que aparece ahí, es igual al cateto opuesto, que mide 3 metros sobre la hipotenusa, pero en este caso la hipotenusa es la longitud de la escalera. Ahora ahí tenemos una ecuación donde la variable es la letra E, porque seno 60 no es variable, ya que ese valor lo conocemos. Entonces despejamos E. En este caso, E está dividiendo, pasaría a multiplicar, quedando que recuerden cómo se despeja en este caso. Entonces, lo que esté dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, quedando E por seno de 60 sobre 3 metros. Ahora, seno de 60 que está multiplicando pasa a dividir, quedando E igual a 3 metros sobre el seno de 60 grados. Nuevamente nos vamos a la tabla para buscar el valor exacto del seno de 60 grados. Entonces tenemos aquí 3 metros. Entonces aquí tenemos seno de 60, raíz de 3 sobre 2, de 3 metros. Entonces ya no voy a escribir seno 60, sino su valor sobre 2. Tenemos una fracción compleja. Entonces se multiplican los extremos. Aquí sería 1. Aquí para que quede una fracción sobre otra fracción. Aquí se colocaría un 1. Y este 2 pasaría a multiplicar. Acá quedando. Aquí 2 por 3. 6 metros. Sobre raíz de 3 por 1. Se quedaría raíz de 3. Luego, racionalizando es para que no quede el radical en el denominador. Entonces, habría que multiplicar otra vez por raíz de 3, tanto arriba, en el denominador, en el numerador, como en el denominador, para que se cancele el radical en la parte de abajo de la fracción. Entonces, esto quedándonos que es igual sobre 3.
se cancela el radical en el denominador. Entonces aquí 6 entre 3 se hace la operación y nos queda 2 raíz de 3 metros. Esa sería la respuesta exacta, que es la que les podría parecer de pronto en una evaluación. Seleccionar la respuesta exacta, podría aparecer así, 2 raíz de 3. Ahora, si la quieren ya en decimal, esto es aproximadamente, o sea, ya no va a ser una solución exacta, sino aproximada, 2 por raíz de 3. Utilizando la calculadora, eso nos da aproximadamente 3.46 y las unidades de metro. Listo, entonces nuevamente hemos aplicado la definición de función seno. Entonces vamos con la situación que aparece como punto 7 y nos pregunta ¿qué distancia separa a dos carros A y B que se desplazan sobre una vía, uno al encuentro del otro? Si un hombre con binóculos situado a 200 metros de la vía observa al auto A con un ángulo de 30 grados y al auto B con un ángulo de 45. Entonces nos dan los ángulos de 30 y 45. Y como les dije al principio, primero hay que realizar un gráfico que nos ayude a resolver el problema. Es decir, lo planteamos en un gráfico. Entonces, punto A, que simboliza el auto A, y acá un punto B. Bueno, vamos a suponer que la carretera está recta. Listo, tenemos la carretera A y B, nos piden hallar esta distancia. Por acá va a estar situado, dice acá en un punto, está situado un hombre a una distancia de 200 metros. Entonces él observa al ángulo A, digo al auto A, lo observa aquí con un ángulo de 30 grados, es lo que nos dice el ejercicio, y el ángulo B, el ángulo B tiene que estar más lejos porque lo observa con acá es un ángulo de 60 grados. Vamos a correr aquí un poquito la figura aunque es un bosquejo, me parece un poquito más real. Entonces, 30 y 60. Y nos piden hallar la distancia entre A y B, que la vamos a simbolizar como, cuando se mide la distancia de la carretera al hombre, eso se mide también en forma recta, es decir, perpendicular. Aquí se estaría formando un ángulo recto y acá también se estaría formando un ángulo recto. Es decir, se forman dos triángulos rectángulos. Bueno, entonces esto vamos a llamarlo H1 hasta aquí, hasta el punto del centro. Y del centro a B vamos a llamarlo H2, quedando que la distancia de AB, que es H, es igual a H1 más H2. Ahora entonces calculamos H1. H1 queda opuesta al ángulo de 30, pero y 200 metros queda adyacente al ángulo de 30. Entonces, en este caso,
En los anteriores hemos utilizado la función seno. Acá, antes de seno, vamos a utilizar la función, la razón trigonométrica tangente. Tangente que también la tenemos aquí en la tabla, la tangente del ángulo de 30, y escribiéndola de la siguiente manera. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, sobre 200. Cateto opuesto en este caso es H1. Y de ahí obtenemos que 200 que está dividiendo pasa a multiplicar por el valor de la tangente 200 por la tangente de 30. Buscamos aquí en la tabla, tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. Esto es en metros porque el 200 de aquí lo omití, pero es 200 metros, según el ejercicio. Entonces, ahí teníamos H1 y ahora para hallar H2, el mismo procedimiento, pero ahora no con tangente de 30, sino con tangente de 60. Quedando H2 es igual por la tangente 60 grados. Vamos a ver cuánto es la tangente de 60 grados. En este caso, tangente de 60 grados es raíz de 3. Entonces quedaría 200. Ahora tengo H1, H2, lo sumo y ya obtengo H, que es la distancia entre el auto A y el auto B. Entonces nos quedaría en esta suma, este binomio suma, hay un factor común que se repite. Acá tenemos 200 raíz de 3 y acá también 200 raíz de 3. Entonces ese sería factor común 200 raíz cuadrada de 3, factor que si en el primer término, al sacar 200 raíz de 3, quedaría 1 sobre 3. Y en el segundo término, 200 raíz de 3, como sale todo fuera del paréntesis, quedaría simplemente la unidad. Entonces quedando 1/3 más 1, eso daría, ese sería esto en unidades de metro. Ahora aproximadamente 462 metros. Bueno, ya eso sería la parte de la aritmética. Pero como les digo, esto es una aplicación de la tarea que habíamos hecho, o sea, de la clase anterior. El valor de las razones trigonométricas para los ángulos de 30, 45. Bueno, vamos a ver. Sí, ahora sí están viendo. Nos piden hallar seno de 40, sí, profe. Seno de 45 grados más seno de 60. Hallar el valor exacto de cada expresión. Vamos aquí a tener en cuenta también. Aquí la cuestión, viendo la tabla, se convierte como una cuestión más que todo aritmética. Nos piden allá seno de 45 más seno de 60, el valor exacto. Entonces, por ejemplo, seno de 45 más seno de 60. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar la expresión.
Por ejemplo, en el primero, dice seno de 45. Nos vamos en la tabla. El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 más seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Y aquí tenemos que esto es igual. En ambos casos está dividiendo entre 2, o sea que son fracciones homogéneas. Es decir, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador, quedando raíz de 2 más raíz de 3 sobre 2. Miren lo que se hizo, se reemplazaron los valores, luego recordar un poco de cómo se suman fracciones, en este caso fracciones homogéneas, que no hay que multiplicar en cruz, sino que simplemente se deja el mismo denominador y se suman los numeradores. Pero en este caso quedan indicados porque tenemos raíz de 2 más raíz de 3. No son semejantes, no tienen la misma cantidad subradical, así que queda indicado raíz de 2 más raíz de 3 sobre 2. Entonces los invito a que hagan ahí lo hacen en su cuaderno, si no se les salió allá la pizarra, lo hacen en el cuaderno y me dicen cuánto es el resultado de seno de 30 más coseno de 60. Los triángulos. Por ejemplo, acá nos aparece un triángulo diferente a los vistos, es decir, este no es 30, no es 45 y no es 60. No tenemos su valor, en este caso tenemos 38 grados. Entonces, miren el problema que nos plantean acá. Un arquitecto construye una rampa de 8 metros de largo contra una pared formando un ángulo de 38 grados respecto al piso. Parece uno de los ejercicios que hicimos en la escalera, pero nos daba un ángulo aquí, creo que era de 60, y acá nos daban el valor, pero en este caso no nos están dando un ángulo notable, nos están dando un ángulo diferente. Entonces, aquí la pregunta, ¿cuál es la altura de la rampa? ¿Cuál es la distancia entre la base de la rampa y de la pared? ¿Y cuál es la medida del ángulo entre la rampa y la pared? Nos piden hallar eso, ¿no? O sea, nos piden hallar este valor, este ángulo que falta, nos piden hallar esta altura, o sea, el valor de este cateto, y nos piden hallar esta distancia entre donde comienza la rampa y la pared, o sea, este otro cateto. Nos piden hallar el valor de los dos catetos y del ángulo faltante. Ya sabemos que esto va a ser un ángulo recto. Listo. Entonces, ahora vamos a ver cómo resolver cualquier triángulo. Entonces vamos con la siguiente presentación: resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué es resolver un triángulo? Entonces, resolver un triángulo rectángulo consiste en encontrar la medida de sus tres lados y de sus ángulos agudos. Eso es lo que consiste cuando diga resolver el siguiente triángulo, es hallar la medida o los valores que no aparecen. En este caso pueden ser los ángulos o los catetos. Entonces, para resolver un triángulo rectángulo se necesitan conocer algunos elementos y una calculadora científica. Entonces, ¿tienen calculadora? ¿Sí alcanza a ver la calculadora ahí? Sí, profesor. Bueno, esta es la FX82. Esta es la que ustedes tienen.
Esa es la que yo tengo. Bueno, Yo también. muy bien, muy bien. Y le estaba diciendo, pero no estaba en la presentación, es la actualización de esa calculadora, que es esta, la FX 99LA. Oye, entonces cualquiera de las dos que tengan, o si tienen otra, no importa. Lo interesante es que tengan las razones trigonométricas. Se presentan varios casos. En este caso vamos a estudiar dos. Uno que dice resolución de un triángulo rectángulo cuando se conocen las medidas de un lado y de un ángulo agudo. Ojo, un lado y un ángulo agudo. O sea, puede ser la medida de uno de sus catetos o el de la hipotenusa. Entonces, dicen las consideraciones, se debe tener en cuenta que dos ángulos agudos son complementarios, es decir, suman 90 grados. O sea que si ya nos dan un ángulo, se lo restamos a 90 y obtenemos el valor del otro ángulo agudo. Y para el cálculo de las medidas de los catetos o de la hipotenusa, es decir, de los lados que faltan, se aplican las razones trigonométricas teniendo en cuenta el ángulo dado. Oye, así que vamos a resolver los triángulos. Es más, eso lo veníamos haciendo, pero con ángulos notables, ahora con cualquier ángulo. Ahora, resolución de un triángulo rectángulo cuando se conocen las medidas de dos lados. Bueno, acá un poquito más complejo, pero no es más difícil. Como les digo, aquí sí es necesario tener la calculadora porque nos van a aparecer las razones trigonométricas inversas que permiten hallar un ángulo del que se conoce su seno, coseno o tangente. Esas funciones se llaman arcoseno, arcocoseno y arco tangente. Para un número y en el intervalo menos 1, 1, arcoseno, o sea, la inversa del seno, arcoseno de y, es igual al ángulo alfa, si solo si seno de alfa es igual a y. O sea, eso es una función inversa. Lo mismo para arco coseno, también tiene que estar menos 1, 1, pero para la razón tangente ya puede ser cualquier número. Entonces, arcoseno, por ejemplo, arcoseno de 2 no existe, ya que nos dice que ese número tiene que ser menor que 1 y mayor que menos 1, es decir, está entre menos 1 y 1. Menos 3 tampoco, porque no tiene que ser menor que menos 1. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta que ese número tiene que estar entre menos 1 y 1 para hallar el arco seno y el arco coseno. Ahora, ¿cómo se halla el arco seno? Entonces, en vez de escribir seno del ángulo, primero una tecla que tiene la calculadora, la tecla Shift, que aparece en la primera tecla. Por ejemplo, para hallar arcoseno, aplicamos Shift, aplican Shift y después la función seno. Y les va a aparecer en la calculadora seno elevado a la menos 1. Hagan la prueba ahí un momento. La calculadora Shift seno. Y en la pantalla les debe aparecer, seno a la menos 1. Lo mismo va a suceder con coseno y con la tangente. Y luego, después de seno a la menos 1, escribimos el número, puede decir algo 0,3. O sea, porque tiene que ser un número menor que 1. Tiene que estar entre menos 1 y 1. Y ya finalmente se le da igual. Y nos aparecería el valor ya de un ángulo. Ahora también vamos a definir lo que es el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Entonces, siempre con la vista, cuando miramos al frente, estamos viendo el horizonte, es decir, una horizontal. Pero si miramos hacia arriba, ya se forma un ángulo que llamamos ángulo de elevación. O
Se forma un ángulo con la horizontal llamado ángulo de elevación. Caso contrario, cuando miramos hacia abajo, ya se forma un ángulo de depresión. Entonces, elevación hacia arriba y depresión hacia abajo. Cuando dice, no, que el niño estaba parado y miró la cometa, entonces ahí se está formando un ángulo de elevación. O si no, que el niño estaba y miró hacia el suelo donde estaba su juguete, y ahí tenemos un ángulo de depresión. Listo. Ahora sí, vamos a resolver la actividad inicial. Dice, bueno, aquí está el dibujo de la situación. Esta es la rampa. La rampa dice que mide 8 metros y forma un ángulo de 38. Entonces, primera pregunta. ¿Cuánto mide este ángulo? La medida del ángulo C más 38 grados, como les decía ahí en la diapositiva, es igual a 90 grados. Ahora sí, ¿cuánto mide el ángulo C? ¿Se hallaron cuánto mide? Bueno, vamos. Medida del ángulo C es igual a 90 menos 38 grados. Y esto es igual a 52 grados. Eso es lo que se va a hacer cuando le pidan un ángulo agudo y ya conozcan el valor de uno de ellos. Se lo restan a 90 y obtienen el valor del otro. En este caso, 52 grados. Entonces, con esto se le ha dado respuesta a la última pregunta. ¿Cuál es la medida del ángulo entre la rampa y la pared? Respuesta, 52 grados. Ahora, ¿cuál es la altura? ¿Cuál es la altura de la rampa? O sea, ¿cuánto vale este valor? Este vamos a llamarlo, como acá está el punto A, la altura, vamos a llamarla con la misma letra, pero minúscula. Este sería A, que nos piden allá, entonces esta sería la altura de la pared A. Aplicamos, ¿qué razón trigonométrica aplicamos ahí cuando conocemos el cateto opuesto y la hipotenusa? Seno de 38 opuesto, que es la misma altura, que la denominamos con la letra A, sobre la hipotenusa, que es 8 metros, que es el valor de la rampa. En este caso, la rampa está haciendo las veces de la hipotenusa. Luego, A es igual 8 metros que está dividiendo, pasa a multiplicar 8 metros por seno de 38 grados. En este caso, no tenemos la tabla, pero tenemos la calculadora. Entonces, fíjense, antes de continuar, tienen que mirar que la calculadora, acá arriba, la letrica esta pequeña tenga la letra D. ¿Oyeron? Acá arriba debe tener la letra. Recuerden que estamos con los ángulos se pueden medir en grados sexagesimales o en radianes. Por lo tanto, es importante que tenga aquí, usted tiene que verificar primero que arriba en la pantalla aparezca la letra D.
ya que o grado en inglés se escribe algo así como, esto equivale a grado. Pero entonces, como esto viene en inglés, se utiliza la letra D. Oye, entonces aquí en la calculadora ustedes primero verifican que esté la letra D. Luego de esa verificación, ya se escribe en la calculadora 8 por seno de 38. ¿Cuánto les da 8 por seno de 38? Profe, Sí. a mí me dio 4,925. Muy bien. 4. Y sigue. Sí, eso da una cuestión, da un número irracional, o sea que es infinito, no periódico. Pero vamos a aproximarlo aquí aproximadamente 4.925. Si, por ejemplo, es un maestro de obra que está haciendo, eso lo aproxima a 5 metros. Pero acá, entonces, pues, como tenemos la calculadora, entonces 4,925 metros. Sería la altura hasta donde llega la rampa. Entonces ya tenemos cuál es la altura de la rampa. Nos dio 4.925. Ahora nos faltaría responder. Entonces, fíjense, ya tenemos el valor de este ángulo, que nos dio 52 grados. Ya tenemos el valor de este cateto, que nos dio 4,925. Ahora nos falta hallar el valor de este lado, es decir, la distancia entre la base de la rampa y la pared. Vamos a simbolizarlo con la letra C minúscula. Entonces, C ya no está al frente de 38, o sea, ya no es cateto opuesto, ahora es cateto adyacente. Entonces, ¿con qué otra? Para no utilizar seno, ¿qué razón trigonométrica podemos aplicar acá, donde se utiliza el cateto adyacente? Bueno, quizás de este no hemos hecho, pero vamos a utilizar, en este caso, se puede hacer, como ya conocemos el cateto opuesto también, se puede aplicar la tangente o la razón coseno. En este caso, en efectos de ejemplo, y como no lo hemos utilizado, vamos a utilizar la razón coseno de la siguiente manera. Vamos a utilizar de 38 es igual al cateto adyacente, que es desconocido, sobre el valor de la hipotenusa, que es 8 metros. Nuevamente, 8 está dividiendo, pasa a multiplicar, quedando que C es igual a 8 metros por el coseno de 38 grados. Entonces, nuevamente ahí utilizamos la calculadora. Ya no con seno, sino con coseno. Entonces, ¿cuánto nos da este? $6.30 infinito. 6.30. Entonces escribimos 6.3. Sí, lo pueden modificar o no están viendo ya la pizarra. 6.3. 6.3. ¿Sí lo puedes escribir desde allá?
Nada. Bueno, entonces lo escribimos acá. Aproximadamente 6.3 o 6.30, como lo quieran escribir, 6.3 metros sería la longitud desde de donde termina la pared, desde el piso de la pared hasta donde comienza la rampa. Es decir, 6 puntos. Y listo, queda resuelto el triángulo. Ya que se tienen los valores de los dos ángulos agudos. Ya sabemos que este no se busca porque ya este es un ángulo, como de triángulo rectángulo, este va a medir 90 grados. La suma de estos dos también va a dar 90 grados, ya que 90 y 90, 180. Entonces ya sabemos que este lo buscamos restándole a 90 el valor dado, 38. Es más, si el ejercicio nos hubiese dado acá 52, 90 menos 52, obtenemos el 38 grados. Y luego aplicamos las razones trigonométricas, la razón seno, la razón coseno. Ya en este punto aquí lo hicimos con coseno, pero también se podía hacer con tangente. Así, tangente de 38 es cateto opuesto sobre cateto adyacente, se despejaba y nuevamente íbamos a encontrar que C es igual a 6.3 metros. Entonces, en este caso, nos dan un lado y un ángulo. Nos dan un lado y un ángulo. Y con eso podemos hallar los otros valores. Bueno, vamos al otro caso. Bueno, esta es la calculadora. Siempre que aparezca la D, si aparece una G o una R, nos daría mal el ejercicio, ya que la R sería en radian y la G es una unidad angular que poco se usa, que es el gradián, pero esa no es muy utilizada. Las más utilizadas son los grados sexagesimales y los radianes. Bueno, entonces aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, el ejemplo 5 es muy parecido al ejemplo anterior. Así que este lo voy a marcar aquí, voy a marcarlo aquí para que no se me olvide. Voy a escribir aquí para el examen. Vamos a resolver el ejemplo 6, que acá no nos dan ángulo, sino que nos dan el valor de dos de sus lados. En este caso nos dan el valor de los dos catetos. Nos faltaría hallar la hipotenusa y los ángulos agudos. Entonces empecemos con lo más fácil, con la hipotenusa. Bueno, todos son fáciles, pero vamos a empezar aquí con la hipotenusa. Entonces la hipotenusa se va a hallar aplicando el teorema de Pitágoras. Aquí me... hallamos la hipotenusa. Y les recuerdo que el teorema del señor Pitágoras dice que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 2.84 al cuadrado. Entonces aquí tenemos que h cuadrado, la calculadora inmediatamente lo hacemos, 2.84 al cuadrado sea, a veces creen que aquí ya hallaron la hipotenusa. Aquí solamente se ha hallado el cuadrado de la hipotenusa. Para tener la hipotenusa hay que extraer
raíz cuadrada. Es decir, h es igual a la raíz cuadrada de ese número en la calculadora, y esto nos da aproximadamente 5.186. Vamos a redondear los 5.19. Sería el valor de la hipotenusa. $5.19. Ahora, vamos a hallar el ángulo, un ángulo agudo. En este caso vamos a hallar el ángulo L de la siguiente manera. Tangente de L, o sea, del ángulo L, es igual al cateto opuesto, pero de L, cateto opuesto de L, que es 4.34, sobre el cateto adyacente, que es 2.84, y eso nos da en la calculadora 1.528. No lo voy a borrar de la calculadora porque lo voy a obtener de ahí mismo. Entonces, L, el ángulo L, ese es el valor de la tangente, no del ángulo. L es igual a arcotangente de la función inversa que les hablaba ya, arcotangente de 1.528. En la calculadora lo hallamos de la siguiente manera. Yo no he borrado el número, todavía tengo el número en la calculadora porque eso da con más cifras decimales. Entonces, chi tangente, y donde dice ans, o sea, respuesta, la tecla que aparece el signo igual, ans, y ahora signo igual, y esto me da aproximadamente 56.8 grados. 56.8 grados sexagesimales. Y como en el ejercicio anterior, para hallar el otro ángulo agudo, sería 90 menos 56.8. 90 menos 56.8, y este lado nos va a medir 33,2 grados. 33,2 grados. Entonces, aquí hemos aplicado la función, o una, vamos a llamar la función, en este caso, una función inversa a la tangente, que es la arcotangente. Ya saben, la calculadora sería chi tangente y luego el número. Y nos da el primer ángulo agudo. Y el otro ángulo agudo se lo hallamos restando a 90.